Por eso que el mundo de las tinieblas está más ordenado que la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo no se deja dirigir por el Espíritu. Pero los demonios y los espíritus de las tinieblas tienen una dirección. Y ellos saben que si ellos no cumplen con ese orden que hay en el infierno, todas las cosas que ellos la hacen en vano, porque no hay una dirección de Dios. Muy fuerte, wow. Ahora, esa iglesia tenía a Dios. Wow. Dios se manifestaba en esa iglesia. Habían unos cultos poderosos. Wow. Santo. Quizá la pastora no estaba en pecado. Quizá los líderes no estaban en Sí, pecado. porque es una pregunta que la gente se hace. ¿Por qué entra el trabajo? ¿Porque el pastor está en pecado? ¿Porque los líderes están en pecado? ¿Hay alguien en el pueblo mal? ¿Por qué? No es necesariamente. ¿Sabe cuando Satanás entra a una iglesia? ¿Cuándo? Cuando hay un descuido espiritual. Dios mío. Por eso es que la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Wow. ¿Y sabe por qué Satanás no está huyendo? Porque todavía tú no estás sujeto a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él mismo huirá. O sea, él es que va a huir cuando te sometas. Wow. ¿Y sabe por qué hay gente, gloria a Jesús, que Satanás no se le está sometiendo? Porque no están aprendiendo a hacer silencio en Dios. Wow. Porque la guerra que están teniendo la están peleando ellos y no están dejando que el mismo Dios sea que la pelee. Wow, Dios mío. Por tal razón, cuando el ángel, gloria a Jesús, mi alma gloria a Jesús, está peleando por el cuerpo de Moisés, la palabra que el ángel le dice, ¿sabe cuál es? Libro de Judas, capítulo 1, versículo 4. Que el Señor te reprenda. ¿Y sabes cómo están reprendiendo hoy en día los ministros? Yo te reprendo. Yo te reprendo. Y ni el ángel. ¿Con qué autoridad tú estás reprendiendo ese espíritu? Wow. Y ese libro de Judas dice que el ángel de Jehová no profirió maldición contra Satanás, sino que lo reprendió en el nombre del Señor. Wow. Hasta el mismo Cristo, cuando iba a hablarle a Satanás, él nunca lo reprendió. Él le dijo: apártate de mí, Satanás. Wow, qué fuerte. O sea, ¿con qué autoridad tú estás reprendiendo ese espíritu? Muy fuerte. Entonces, tú estás reprendiendo espíritu que tú realmente no sabes qué espíritu estás reprendiendo. Y no simplemente lo estás reprendiendo, sino lo estás activando a ti. Wow. Santo. Porque hay espíritus que tú reprendes por nombre y ese espíritu no se encuentra en el lugar, y cuando escuchas que tú lo estás llamando, entonces viene. Se activa. Porque hay una activación en el mundo espiritual. Asimismo como los ángeles se activan, asimismo los demonios se activan cuando tú lo proclamas. Por tal razón fue que cuando los hijos de Seban fueron a reprender al espíritu que el endemoniado le dijo: a Jesús conozco, sí, y sé quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Wow. O sea, cuando tú no estás identificado primeramente en el cielo y después en la tierra, los espíritus no pueden obedecerte. Por tal razón se está perdiendo la autoridad en el mundo espiritual. Wow, llamando. Hay gente que no tienen autoridad en el mundo espiritual y se preguntan: ¿es por la oración? No. ¿Es por los ayunos? No. ¿Es por el silicio? No. ¿Y por qué es? Porque no te está dirigiendo el espíritu, sino te está dirigiendo el yo que hay en ti. Wow, Dios mío, Padre, ¿qué es esto? Sígueme diciendo de la iglesia, estoy conectado contigo, wow. Y esa iglesia, oh Jesús, tenía a Dios por todos los lados, por toda la esquina. Wow. Pero sucedía algo, mi almador Jesús, que Satanás es que va a oír a través del sometimiento. Y una iglesia que no está sometida es una iglesia, gloria a Jesús, que tiene filtraciones. Oh, repite eso. Una iglesia que no está sometida a Dios es una iglesia que tiene filtraciones espirituales. Wow. Cuando nosotros empezamos a enviar enviación a esta iglesia, mi alma adora a Jesús, la iglesia empezó a desvanecerse, los miembros empezaron a descarriarse, los líderes, gloria a Jesús, empezaron a pecar, a fornicar, empezaron, gloria a Jesús, a destruirse poco a poco. Pero no era con Santa Marta, no era con el varón del cementerio,
no era con Belial del Can, no era con Metrisir. Y pregúntame, ¿con qué era? ¿Con qué era? Con el espíritu de división, con el espíritu de sueño, Sí. con el espíritu, gloria a Jesús, de engaño, gloria a Jesús, con el espíritu de emoción, con el espíritu de mentira. Es que suceden todas estas cosas. Porque cuando estos espíritus se apoderan de la iglesia de Cristo, entonces el espíritu de Dios se va de esa iglesia. Y una iglesia que no tiene el Espíritu de Dios es una iglesia que está actualmente destruida. Es una iglesia que no tiene poder. Por eso que Cristo le dijo a los discípulos, vayan y reprendan todo en mi nombre. O sea, hay un poder, hay una autoridad que Él mismo es quien nos la ha dado. Ahora bien, ¿qué pasa con la iglesia de Cristo hoy en día? Que ese poder que Dios nos dejó, ¿qué pasa? Que ese poder no lo estamos usando. Cristo le dijo a Pedro, dijo, mira Pedro, todo lo que desata en la tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que atar en el cielo será desatado en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no estás atando. Porque te falta el sometimiento de Dios. Santo. Por eso que una iglesia unida jamás será vencida. Y cuando una iglesia está unida, Satanás no puede filtrarse. Ahora, cuando hay división dentro de la iglesia, eso provoca que esa división destruya la iglesia. Y los pastores tienen que estar pendientes con esto, gloria a Jesús. El chisme destruye la iglesia. La calumnia destruye la iglesia. La mentira destruye la iglesia. Mi alma adora a Jesús. El engaño destruye la iglesia. Y muchos espíritus más que andan adulantes, gloria a Jesús, haciéndote la guerra. Y tú estás reprendiendo otros espíritus y no estás reprendiendo los espíritus realmente con la cual tú estás peleando. Por eso que el hombre de Dios y la mujer de Dios, lo primero que tiene que decirle a Dios, ¿con qué espíritu estoy peleando? Dame el nombre y apellido de ese espíritu con el que me está haciendo la guerra. Para yo poder reprender a ese espíritu que te hace la guerra. Ese espíritu que te está atando. Ese espíritu, mi alma adora a Jesús. Hay que llamarlo por nombre. Cuando tú lo llamas por nombre, Él reconoce y Él tiene que irse. Porque quien lo está llamando es alguien que lo conoce. Dios mío, Padre. Por eso el tema que yo traje es conociendo el mundo de los espíritus. Dios mío. Porque la gente, gloria a Jesús, cree que la guerra que está teniendo es una guerra visible. Y no es una guerra visible, sino es una guerra que anda en el mundo espiritual. O sea, aunque tú estés caminando en la tierra, tu mentalidad tiene que caminar en el espíritu. Y eso fue lo que provocó que esta iglesia se desvaneciera. La pastora se volvió loca, tuvo que irse del barrio. ¿Por qué? Porque ella, en vez de orar en el silencio, empezó a orar con un autopalante. En público, con bocinas. Ella, en vez de empezar a reprender en silencio, empezó a mencionarnos a nosotros por nombre. Y cuando tú reprendes un espíritu, mi alma adora a Jesús, que no es el lugar de tú reprenderlo todavía, entonces ese espíritu se posiciona en tu lugar. Y eso es lo que la gente tiene que entender hoy en día. De que hay espíritus que tú estás reprendiendo. Y tú te preguntas, ¿y por qué ese espíritu me hace tanto la guerra? ¿Y por qué yo no puedo atar ese espíritu? Es porque todavía tú no tienes la legalidad sobre ese espíritu. Y si tú no tienes legalidad sobre ese espíritu, tú no podrás reprenderlo. Ahora bien, ¿cómo tú adquieres la legalidad sobre ese espíritu? Bajo el sometimiento de Dios. Esta iglesia desvaneció, desapareció. La pastora quedó loca. Los miembros se descarriaron. La iglesia la destruyeron. Entonces, ¿qué sucedió después? Que en la próxima esquina levantaron una iglesia. En la misma calle. Y cuando levantaron esta iglesia, gloria a Jesús, en la misma calle, sucedió algo impactante. ¿Qué pasó? Dime. Que esta iglesia no tenía filtraciones. Dios mío. No había forma de poder atacar esta iglesia, porque una iglesia que se mantenía bajo la brecha. Dios mío, Padre. Repite eso.
No había forma de atacar esta iglesia porque era una iglesia que se mantenía bajo la brecha. Ahora, ¿qué significa bajo la brecha? Una iglesia que se mantiene en actitud de guerra. Una iglesia, mi alma adora a Jesús, que está vestido de toda armadura de Dios. Una iglesia que entiende que su lucha no es con humanos, ni con mente humano, sino con espíritus que se redodean en los aires. Mi alma adora a Jesús. ¿Y sabe qué sucedió? Que este espíritu, esta iglesia entró con una visión enorme. ¿Y sabe qué hizo? Convocó 21 días de ayuno y oración. Ay, ay, ay. Empezó a contrarrestarlo. Nosotros ayunando para destruirla y ella ayunando para destruir a nosotros. Por esta iglesia nunca, gloria a Jesús, sacó una bocina a reprender al diablo. Wow, Dios mío, qué secreto. Escucha esto, misterio. Wow. Esta iglesia nunca sacó una bocina para reprender al diablo. Porque ella entendía que de la única forma que se podía reprender es a través del silencio. Ay, Dios mío, Padre amado, en el secreto de Dios. Por eso es que la Biblia dice que lo que tú oras en el secreto se va a manifestar en público. Yes. ¿Y saben por qué hay gente que no se manifiesta en público? Porque nunca han tenido secreto. Wow, Dios mío, Padre.